Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches. Ya estamos con esta primavera exquisita que nos viene a alegrar un poquito el alma y el corazón. Sean todas, todos y todes muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro 14º programa de La Buena Racha, esta vez constituyente. Escuchábamos recién a nuestra querida Nati Su, ella es de Tramus, de las Trabajadoras de la Música. La canción se llama Continente y es preciosa, así que muchas gracias Nati Su por facilitarnos tu hermosa canción. Como ya saben, hemos preparado 8 programas en esta segunda temporada de cara al plebiscito del 25 de octubre, para así informarnos, escuchar y sobre todo aprender, desde nuestra mirada siempre feminista, por supuesto, cuál debiera ser el catálogo de derechos esenciales que se redacten, ojalá, por supuesto, mediante una convención constituyente en la nueva Constitución. Hoy hablaremos de cómo construir la salud, qué importante, ¿no? Pero obviamente desde una mirada integral y feminista, como siempre con 3 grandes invitadas. Recuerden que este es el tercer programa en alianza con El Desconcierto que emite nuestro programa por su cuenta de Facebook. Nosotras, como siempre, transmitimos en vivo por el Instagram y por YouTube de Actrices Chile. La salud es uno de los temas más complejos y dolorosos de abordar socialmente y un imprescindible en la conversación constituyente. Porque cuando algo tan importante como la salud se deja al mercado, lo que se hace es abandonar a la gran mayoría de la población a su suerte, destinarla a esperas, postergaciones, filas, situaciones que cuando se tiene una enfermedad es una crueldad y una verdadera humillación que no podemos ignorar. Si eres pobre en Chile, te mueres esperando. Se lee y se escucha en muchas partes. En este capítulo conversaremos sobre la situación actual de la salud en Chile y sobre todo cómo queremos que sea. Conversaremos con nuestras invitadas sobre cómo enfocamos, la conversación hacia una nueva constitución donde la salud sea, por supuesto, un derecho, pero que además converja en una mirada integral y el valor de otros saberes culturales. ¿Es la salud mental un tema tabú en Chile? ¿Cuál es la situación actual de nuestro país al respecto y cuál será la posterior a la pandemia? Cuando hablamos de salud integral, no nos referimos únicamente a la ausencia de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma, y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada a su entorno. La salud integral impulsa las habilidades de cada persona como persona única. De todos estos temas y mucho más conversaremos hoy. Recuerden que ustedes pueden ir enviando, por supuesto, sus comentarios y sus preguntas a través de nuestro Instagram y canal de YouTube, y por supuesto por el Facebook del Desconcierto. Ahora, como siempre, y en todos los programas constituyentes, nos va a acompañar una racha querida para hacer las veces de panelista. Hoy está con nosotras nuestra queridísima Nicole Mancilla, actriz de la Red de Actrices Chilenas. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo va la vida? Bienvenida. Hola Mari, Hola, hermosa. ¿Cómo va? gracias. Aquí estamos, pues bien dentro de lo que se puede, pero preocupada. ¿Por qué estás? Preocupada porque están nuevamente subiendo los casos de personas infectadas con coronavirus. Se habla de un rebrote, pero para que haya habido un rebrote, aquí ni siquiera ha pasado un día donde haya habido cifras cero en cuanto a contagio. Volvimos a los 3 dígitos de fallecidos, Wow. y es muy preocupante porque desde el lunes Santiago va a estar completamente desconfinado, excepto la comuna de Renca. Es preocupante porque ya están en marcha las campañas por el apruebo y el rechazo. Es preocupante porque se nos vino un plebiscito encima y parece que aquí a nadie le importa, parece que aquí nadie se hace responsable. Si bien el lunes, como decía, Santiago va a estar desconfinado casi en su totalidad, pareciera que nunca hubo un confinamiento real, y esto es algo que se ha estado hablando durante toda la pandemia, ya que hay personas que han tenido que salir a trabajar, eh, que los contagios se han concentrado básicamente en muchas comunas pobres de la periferia, y porque también en regiones pareciera que no tenemos noticias. La centralización del sistema de salud
es sumamente brutal, y con la pandemia lo hemos visto muy claramente y fuertemente. Por eso que también hacemos este programa, y los anteriores y los que se vienen. Bien, y Nico, el que hicimos la semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de esto, de efectivamente de cómo la pandemia ha venido a desnudar la desigualdad, y los que somos privilegiados, y me incluyo, y las privilegiadas, nos hemos podido quedar en la casa, y la Así movilidad es. ha seguido sucediendo, y es de las periferias hacia el centro, y eso ha hecho que la gente que más se ha enfermado sea la gente más humilde, por supuesto, y eso también es algo de lo que hablamos en ese programa, y de lo que hablaremos hoy día también, de cómo mejorar, cómo podemos llegar a establecer una constitución que efectivamente nos garantice derechos básicos, ¿no? Así es, y no solamente es ahora, es la misma población, son los mismos de siempre, Sí, perdón. sí, Son sí. los mismos y las mismas de siempre, las que están abandonados. El sistema de salud en Chile es realmente un fracaso, el sistema público, y con esta pandemia se ha visto un total desastre. Nos mienten constantemente en la cara, eso me parece súper grave, como a nivel comunicacional también, un Ministerio de Salud que ha alterado cifras. Entonces, no sé, uno dice como bien, estamos tratando de estar bien, pero está súper difícil, y a mí personalmente igual me asusta. Más allá del plebiscito, que también es algo que hemos esperado mucho, que ya se postergó una vez, me asusta porque detrás hay familias y hay vidas humanas que se han perdido por la irresponsabilidad y la poca eficiencia para poder controlar esta pandemia. Exacto, exacto. No olvidemos que el ex ministro de Salud dijo que teníamos el mejor sistema de salud del planeta. Así que vamos a ir directo, por eso mismo, al machito de la semana, que esta vez son dos, Nico. Parte de tú, por favor. Anderich podría haber sido un gran machito en aquellos tiempos por varias Oh, cosas que dijo e hizo. Pero yo quiero destacar, voy a destacar a un machito de la semana y tú a otro, ¿cierto? Porque sí, hay sí. dos que no podemos obviar porque, francamente, una vez más, en la Porque palestra nunca faltan. que nunca falta Pepe Out, que dijo que él votaba por correo en Italia, él votaba en vez, o sea, como haciéndose pasar por su señora y su suegra, porque él leía el diario y ellas no. Así es. Yo creo que no hay más comentarios. Porque No, y francamente, solamente acotar que Pepe Out hace como esta declaración dentro de la Cámara, y, o sea, primero delante de todas las personas, porque todos nosotros como personas votantes que elegimos a nuestros representantes podemos tener acceso a esa información. Y él lo sí, dice como si nada, y también asumiendo que todo el mundo hace pillería. Entonces, de nuevo, tenemos como a la clase política dando malos ejemplos. exacto. La pillería, siempre la Sí, pillería. Y es como sí. Pepe Out, de verdad, ya déntrese. Basta. Chao. Señora Lentres. Ya, claro. Chao. Ya, vamos al No, segundo déntrese. machito de la semana, Nico, Y porque de verdad se me va a olvidar de un el tema. segundo es Daniel Luis Rosas Cárdenas, este trabajador social que aparece en la campaña del rechazo, ¿no es cierto? Que todos vimos ahí en La Pintana, y esa cosa como yo no soy de izquierda ni de derecha, amigo. Cuando tú dices Cuando alguien eso le es porque te cuesta, da vergüenza decir que eres de derecha. sí, tal cual. Este tipo lo aparece fundando su hija, que básicamente este personaje no se hacía cargo de ella ni económicamente ni en Y ningún efectivamente aspecto. que no aparecía en su vida, Nada. una mujer de 24 años, sí. Sí, y con esto yo igual quiero decir como respecto a las campañas, que ya empezaron las franjas y todo eso. Ujú. Bueno, no quiero hablar de la campaña del rechazo y nada, porque ya me dan lo mismo, o sea, la cantidad de mentiras para hacer una campaña, por último, si tú la vas a hacer, hazla honestamente. Pero Sí, llevar a personas con este historial, mentir, y decir tanta mentira en la televisión nuevamente, que los medios se presten para esto, como que no existe un filtro. Si sí, nosotros queremos hacer un plebiscito que es tan importante para Chile, hagámoslo honestamente. Y sin como, insisto, como que les diera vergüenza decir que son del rechazo. sí. Pero igual participan en eso. Entonces, nada, bueno, ese es el machito, caballero, hágase cargo y deje de mentir, porque el título de trabajador social parece que tampoco es real. Eh, y versus eso, solamente quería decir algo muy cortito, Ujú. que en la campaña de la prueba apareció Gustavo Gatica, y solamente decir que la grandeza de Gustavo Gatica y esa honestidad
es lo que uno quisiera ver. Y no porque él sea un sujeto que sea utilizado como herramienta para convencer. Es simplemente compartir la grandeza de alguien a quien el Estado le quitó sus ojos y aún no se hacen cargo. Y esa grandeza es la que a mí me gustaría que todos nos contagiáramos. Nada más. Gustavo Gatica, de verdad, a mí siempre me conmueve. Sí, Es muy es emocionante. conmovedor y su grandeza es de verdad impresionante. Y Así es. yo quiero hacer un último comentario, así como no noticia de la semana, pero la censura que hizo Carabineros a Delight ya es de un nivel, yo encuentro que es impresentable. Eso es censura. Están censurando un acto artístico, además precioso, y yo encuentro que Delight es de una elegancia y de una sutileza y además de una asertividad que conmueve. Y una vez más, Carabineros de Chile censurando la Plaza de la Dignidad, y bueno, no hay más comentarios porque esto pasa casi todo. Peleando con las luces de nuevo, los Peleando con las luces. carabineros. ¡Ah! Ya, vamos entonces Ya. directamente mejor, cambiamos de tema, Nico, y te invito a Sí. que presentemos a nuestras invitadas, que como siempre son espectaculares. Una de ellas es nuestra queridísima y admirada Viva Millapán. Ella es vocera y coordinadora de la Red de Mujeres Mapuche. Es dirigente ANFUMEG, Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Bienvenida, Viva, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ser parte de este panel tan importante. Vamos a hablar, por supuesto, de la salud y del enfoque que tienen los pueblos originarios y que es tan distinta, finalmente, a la medicina alópata a la que estamos acostumbradas y acostumbrados. Gracias por estar aquí, Viva. También está con nosotras Andrea Velasco. Ella es psicóloga feminista, está cursando el Diplomado de Género y Violencia del CIEG, de la U de Chile. Trabaja en salud mental pública hace 7 años, y desde allí su interés ha sido visibilizar los efectos traumáticos de la violencia en niñas, adolescentes y mujeres. Muchas gracias, Andrea, también por estar aquí en este panel. Gracias, bienvenida. Y la tercera persona que conforma este espectacular panel es Libertad Méndez Núñez. Ella es ginecóloga, es egresada magíster en salud pública. Participa en la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir y en la Agrupación de Médicas Feministas, y además su mamá es actriz. Así que imagínense, estamos aquí en casa. Muy bienvenidas, chiquillas, muchas gracias a las 3 por estar aquí, formar parte de este panel y querer dialogar, conversar y aprender de un tema tan esencial como lo es la salud. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Lindas, gracias a ustedes de verdad por su tiempo. Es sábado, es de tarde-noche, no es fácil. Estamos todas en un vaivén emocional, me imagino ustedes también. Así que agradecer que estén aquí con nosotras. Queremos entrar de lleno al tema más importante y quiero preguntarle directamente, bueno, a las 3, sobre todo a Libertad y a Andrea, que trabajan en el sistema público, ¿cómo es nuestra relación con el entorno y cómo este influye en nuestra salud? Bueno, Diva, por supuesto, nos puede hablar de eso también. Chile presenta altos niveles de problemas con la salud mental, sobre todo, ¿cierto, Andrea? Siendo un área con evidente carencia y acceso para su tratamiento, además que es carísimo. ¿Cómo se puede ayudar ante esta falta de apoyo, tomando en cuenta los factores sociales que nos rodean? ¿Cómo se combaten este tipo de trastornos cuando tienes que vivir endeudada, maltratada, encerrada, padeciendo las injusticias de un sistema que día a día nos precariza? Andrea, partimos contigo, por favor. Sí, bueno, parece casi como titánico poder sobrevivir en todo eso que tú mencionaste. A ver, es fundamental. Yo creo que la invitación de hoy día es muy bonita, ¿no? Poder cruzar salud con feminismo, con miradas ancestrales, ¿no es cierto?, que nos han acompañado desde siempre acá. Creo que a lo mejor en esa conversación de hoy vayan cruzándose cosas que nos permitan responder eso, ¿no? Cómo podemos sobrevivir a estos determinantes que ya están estudiados. Los determinantes de la salud ya son parte de la definición, ¿no? Se mencionan como factores de riesgo o factores protectores hace mucho tiempo. Sin embargo, por mucho que los tengamos identificados y definidos y enumerados, todavía no hemos sido capaces de poder mirar de una forma integral también estos determinantes de la salud. ¿Y por qué me parece tan bonita como la mirada que hoy día estamos cruzando? Porque para mí el feminismo es crucial en la pregunta que tú me haces. Para mí el feminismo, una de las cosas que hace es poner primero como
el patrón de poder, ¿no?, en el que estamos, como sistema, como relación, pero a la vez también que atraviesa el mismo sistema que estamos analizando hoy día, que es el de salud, ¿no es cierto? Entonces, este patrón de poder está presente incluso para nosotros mismos como profesionales de la salud mental. Ya estamos en sistemas que son maltratadores, estamos en sistemas que invisibilizan, que no llaman a la participación, y si partimos entonces de nosotros mismos, que somos los profesionales, que somos parte de esos sistemas, ¿qué espera a un usuario, a una usuaria, ¿no?, a un usuario? Entonces, desde ahí ya podemos mirar que el feminismo primero nos da una gran mirada a estas estructuras de las cuales formamos parte. Y lo segundo que nos permite también el feminismo es poder poner al centro la violencia, ¿no?, que para mí es un tema clave. O sea, cuando hablamos de un determinante de la salud, para mí la violencia es un determinante crucial de la salud y de la salud mental. Y esa violencia, como tú mencionabas, es estructural, desde estas precariedades económicas, precariedades de vivienda, precariedades en la educación, ¿no es cierto? Ahí están las primeras violencias, pero si vamos más allá, lo que siempre de alguna forma el feminismo ha puesto en el centro es la violencia que vivimos en nuestras relaciones, ¿no? Y sobre todo las mujeres. Entonces, si hablamos de precarización en esos ámbitos, tenemos que pensar que las mujeres están doblemente precarizadas, porque se sabe que desde nuestra infancia la violencia está presente en nuestras vidas de manera mucho más amplia que para los hombres. ¿Ya? Entonces, desde pequeña podemos vivir violencias sexuales en un porcentaje más alto que de los niños. Después, cuando ya vamos creciendo, las mujeres somos más víctimas de violencias sexuales, somos más víctimas de acoso callejero. Por lo tanto, por todos lados, las violencias que ya están presentes ahora, a nosotros las mujeres nos impacta de doble manera. Por lo tanto, esa pregunta de qué hacer, para mí primero es empezar a visibilizar el determinante clave que es la violencia. Sí, perfecto, súper claro, sí. Diva, desde tu punto de vista. Mari compulamien compuche incheta diva millapán pingen mapuche huillicheta inche. Bueno, yo soy Diva Millapán, les saludo y en relación a bueno, agradecer también la invitación, por supuesto, este día sábado compartir con ustedes, muy agradable. Para decir qué hacer, yo creo que también hay que entender el por qué, por ejemplo, nosotros, nosotras y nosotros, como pueblo, estamos sometidos a una violencia institucional de siempre, de antes del inicio de la República de Chile. Entonces, se nos adjudica un conflicto, cuando se habla, dice el conflicto del pueblo mapuche. El pueblo mapuche no puede tener un conflicto solo. Nosotros, bueno, peleamos entre nosotros, obviamente también, pero no tenemos un conflicto, tenemos un conflicto con el Estado y con la empresa privada. Y ese conflicto se arraiga ya desde los no reconocimientos, del no reconocimiento, por ejemplo, de los tratados que Chile firmó en el año, por ejemplo, en el año 1825, el Tratado de Tapigüe, no lo respetó. O sea, Chile siempre ha firmado y con el codo va borrando lo que firma, porque en 1891 ya se hizo la famosa pacificación, considerándonos salvajes, de la Araucanía, como si hubiera tenido que ir Chile a anexar ese territorio que era nuestro. Y luego con la radicación, cuando también no se respeta, los famosos títulos de merced, nosotros hemos estado peleando simplemente que se cumplan los acuerdos, convenios, tampoco ha respetado el convenio 169. O sea, Chile como Estado es horroroso. No reconoce, no tenemos un reconocimiento de pueblo, de primeras naciones preexistentes, no reconocen nuestro idioma, no reconocen nuestra forma, nuestra cultura, no reconocen la primera salud, cuando estamos hablando del tema de salud, es la salud mapuche, y la salud aymara, y la salud rapanui, y todos los pueblos que hayan estado acá, preexistentes a esta nación, donde nosotros teníamos forma, y también donde nosotros hemos sanado también a los chilenos, hemos sanado también a los españoles que estaban acá. O sea, si no habían salud, los hospitales son de poco tiempo. O
sea, ¿cómo se sanaba antes el pueblo que habitaba acá? Obviamente que con nuestras sabias y conocedores, y la Huentuchefe, y Machi, Yatiri, y todos los agentes de salud de los pueblos, eh, digamos, de que estaban acá, los pueblos originarios. La violencia que es una violencia institucional, bueno, a partir de la guerra, acá no fue un encuentro, cuando estamos a puerta de conmemorar, digamos, la llegada de que iba a llegar la irrupción, el, el genocidio de los españoles cuando llegaron a este continente, y la gente romantiza, o sea, no nos encontramos, a nosotros nos arrasaron, y opusimos una resistencia tremenda, nosotros firmamos un tratado, digamos, de pacto de Quilín con los españoles, pero eso por ejemplo, hay que decir que los chilenos son productos de una violación a las madres indígenas, porque desde ahí nace el pueblo chileno. Y si eso no lo tiene, y eso tanto les molesta a la gran mayoría del pueblo chileno de reconocerse mestizos, y eso es lo que son, nuestro pueblo, nuestras ancestras son las madres de los chilenos, las madres violadas, las madres violentadas. Y todavía, cuando se habla, ¿cómo es posible? Nosotros no podemos practicar nuestra cultura, no podemos practicar nuestra salud. No podemos tener un control de la fertilidad, porque siempre las parteras fueron perseguidas. Entonces es horrible no tener. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que ahora es el minuto, siempre el pueblo mapuche ha estado, yo también he sido dirigente desde los años 80. Perdón, ¿sí? Discúlpame un segundo que me están avisando por interno, perdona. Sí, disculpa, que hay un problema técnico, así que espérenme un segundo, chiquilla. Hemos vuelto, tuvimos un problema técnico, estas son las cosas del vivo, en el teatro nos pasa a veces que se cae un foco, se cae alguien, o alguien se le olvida un texto, bueno, nos pasó a nosotras, somos seres humanos, pero estamos en esta conversación hermosa, con 3 invitadas enormes, Diva, Libertad y Andrea, y estamos hablando de salud integral y del enfoque feminista. Hablábamos con Diva recién y Andrea nos dijo, confluyen en un mismo tema, hablamos de la violencia, específicamente Andrea nos planteaba hacia la mujer y lo difícil que es ser mujer, porque estamos siempre enfrentándonos a la violencia, no solo física, sino que psicológica y estatal también. Y para qué decir el pueblo mapuche, ¿no, Diva? Nos estabas contando tú, además la belleza de que ustedes y los pueblos originarios en general siempre nos han sanado, que siempre han sido la primera salud, que ustedes sanaron a los españoles, que han sanado a los chilenos y chilenas, y eso debería respetarse, por supuesto, ¿no? Y claro, tú nos hablabas de esta violencia, que es difícil. Me imagino para ustedes ha sido súper, súper complejo y doloroso, no solo enfrentarse a esa violencia, sino que no se desarraiguen sus conocimientos y toda esa capacidad que tienen, no solo con la medicina, sino ancestral, la cosmología que ustedes manejan y todo eso, ¿no? Claro. Como te decía, la no práctica, la prohibición de un inicio y ahora la inclusión, entre comillas, que es a nosotros hemos tenido siempre una participación simbólica, o sea, que te inviten, nosotros vamos con nuestra vestimenta, realmente porque a veces consideramos interesante presentarnos y estamos para la foto, se acabó. O sea, no tenemos participación en la toma de decisiones. Yo creo que eso también le pasa al pueblo chileno. O sea, todo se firma tras 4 paredes, una constitución por una persona que fue realizada, se cree tremendamente brillante, y eso no está sucediendo. La salud mental, por ejemplo, que era un tema que se abordaba también antes, es muy fundamental, y yo creo que voy a poner otro, o sea, la violencia contra la mujer es una, pero también la violencia, por ejemplo, para una mujer de pueblos originarios, es brutal la discriminación racial. Yo no puedo dejar nunca pasar, y menos habiendo ocurrido lo que sucedió en Cautín, Juracautín, perdón, con esos gritos xenófobos de gente que gritaba, el que no salta es mapuche, y eso siempre ha estado muy, de una forma muy soterrada, muy camuflada, y muy mojigata. La discriminación en Chile, la discriminación racial en Chile existe primero que todo hacia los pueblos originarios, y ahora se le está ejerciendo muy fuertemente a las personas, especialmente a los afro, a los migrantes que están llegando al país. Yo creo que eso no da abasto el tema de la discriminación, no se trata, se oculta y no se aborda. Por ejemplo, es importante e imperativo
considerar la salud mental para el pueblo, para todos los pueblos, tanto el pueblo chileno también. O sea, vivir en esta... Y yo creo que quizás, bueno, ahora quizás se pueda abordar en una nueva constitución, creo que sería... Porque lo que tú dices, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos siempre digamos, la exigencia, nos movilizamos y no tenemos otra alternativa de pronto si no estamos reconocidos constitucionalmente, más que hacer presión social. Yo creo que esa ha sido un arma importante y también lo ha demostrado el pueblo chileno, que haciendo una presión social se va a llegar a un plebiscito. Creo que esa es una parte importante, cuando no tenemos otra forma de hacernos oír y de hacernos ver. Así es. Ahí, hasta acá. Y es verdad. Perfecto. Sí, ¿y tu punto de vista, Libertad? Desde, bueno, por Sí. supuesto, tú trabajas en ginecología, en salud pública. Imagino que vives a diario la violencia de la que somos víctimas tantas mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Y la salud Sí, mental. lamentablemente sí. Yo orgullosa de escuchar a la Andrea y a Diva porque siento que desde tantos puntos tan diversos estamos confluyendo con fuerza desde las mujeres para como reconocernos como seres que podemos cambiar no solo nuestras propias vidas, sino también la historia. Yo siento que de verdad está en nuestras manos esta vez y que bacán que se den estos espacios. Agradecer a la Red de Actrices de Chile y recoger un poco de lo que habían conversado las chiquillas. Yo creo que justamente es el piso inicial la violencia, pero la violencia también desde el punto de vista estructural, en el que vivimos en una sociedad completamente insana, en la que nos adaptamos a no ver el sol, por ejemplo, hablando como de todas las cosas que a nosotras nos toca ver, de las enfermedades tanto mentales como de los ciclos hormonales de las mujeres, no ver el sol, estar expuestas a pantallas permanentemente, el encierro, estar encerradas con nuestros violentadores. Todo esto se ha ido como acumulando y ha hecho, bueno, yo creo que a la Andrea le va a tocar más todavía, ver cómo han ido aumentando las consultas de salud mental, las consultas de pacientes muy descompensados entre el encierro y entre la violencia a la que están sufriendo a diario. Y esto, además, sumado a las condiciones sociales que han sido insuficientes para poder permitir una cuarentena real, porque evidentemente hay gente que tiene que salir a trabajar porque no tiene contrato, porque no hay posibilidad de teletrabajo, etcétera. Entonces, es una relación en la que vamos, o la que yo creo que para poder tener una real salud mental, en la que podamos relacionarnos sanamente con el entorno, tenemos que romper con las redes de violencia y de poder estructurales que vienen tanto como del Estado como del sistema económico en el que estamos inmersos, en que efectivamente la desigualdad, y yo creo que esto lo decimos también harto desde el feminismo, es a nosotras en nuestros derechos, pero también la desigualdad económica, la desigualdad en el acceso a la vivienda, a los recursos naturales, a los derechos sociales, y en ese mar de faltas también están los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, finalmente yo siento como de corazón y también quiero sentirlo para poder seguir peleando, en que tenemos que juntar nuestras fuerzas para poder hacer el cambio, porque si bien a veces la gente dice, ¿en qué me afecta a mí la Constitución? O sea, yo creo que muchas de ustedes a lo mejor lo han escuchado, a mí me toca conversarlo con otras personas, porque no todo el mundo está como a lo mejor sobreinformado, o también tenemos que reconocer que lo que aparece en la tele muchas veces es insuficiente, parcializado, cortado, censurado, etcétera. Entonces, cuesta a veces que la gente entienda que un libro que para ellos venden en los kioscos, que no tiene ninguna importancia, entre comillas, va a impactar en la vida diaria. Entonces yo creo que a través de cada uno de los espacios que podamos hay que explicar que efectivamente, y para nuestra salud mental es importante la Constitución, porque por ejemplo, partiendo por las pensiones de los viejitos, ¿qué salud mental va a tener el caballero si tiene que salir a vender para poder sostener la comida y la olla diaria? Y resulta que la pensión que le llega a fin de mes es miserable, ni siquiera alcanza para pagar el arriendo de una pieza. Entonces, es uno de los miles de ejemplos, el acceso a anticoncepción, el acceso a interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. O sea, y sumado a lo que decía la Diva delante además, la discriminación y el acceso a la salud de quienes no hablan español o que no desean hablar español, porque también uno tiene derecho a respetar su lengua y ojalá ser atendido de la misma forma, con el mismo respeto, porque es una persona, solamente por eso. Exacto. Y vemos que hay una discriminación tremenda al color de la piel, está así muy fuerte a los afrodescendientes en el sistema de salud, sobre todo a las mujeres, lamentablemente, y eso sí lo vemos y lo hemos peleado y lo seguimos denunciando, pero es una de las aristas más en la que nosotros vemos expresado esta forma de violencia
que no se da solamente porque hay un señor de salud que lo atiende, sino que es una violencia completa, desde que llega a un sistema que no te acoge. Ya. Pero sí, es perfecto porque como este capítulo queremos abordar la salud integral y porque muchas personas entienden o perciben, conciben la salud como una inyección de recursos a un lugar, por ejemplo, especialistas, y con eso estamos, ¿no es cierto? O equipos para poder hacer exámenes, laboratorios. Pero lo que ustedes hablan es muy importante, porque tiene otra mirada, una mirada desde un pueblo ancestral, desde una mirada feminista, porque también tú hablas de las discriminaciones, las distintas corporalidades que necesitan, por ejemplo, atenderse en un sistema de salud. Voy a pasar al tiro con la siguiente pregunta, pero quería hacer esta reflexión, porque, por ejemplo, no sé, yo pienso en mis amigos trans, amigas trans, ahí tenéis, no sé, una especie de discriminación o, no sé, falta de acceso a tratamientos hormonales, ponte tú. Yo como mujer gorda, me enferman al tiro cuando voy por un resfrío, ponte tú, ¿cachai? Las distintas corporalidades pareciera que no entran tampoco dentro de un sistema de salud que sea equitativo y que en el fondo cumpla la labor que tienen que cumplir, que no es como opinar sobre nuestras vidas, sino atendernos. Iba a decir otra cosa más, pero se me olvidó, así que voy a pasar a la siguiente pregunta. Que, bueno, yo quería saber, ustedes como mujeres feministas y muy diversas, que es lo más bacán de este programa, ¿qué piensan o cómo piensan que incide el feminismo en la salud? ¿Cuál es la incidencia clara, concreta que ustedes distinguen o perciben en este ámbito? ¿Y cuál es el rol de las feministas en un país a puertas de un plebiscito donde una de las demandas principales ha sido la salud digna? Y no solamente desde el estallido social, sino que es una demanda muy anterior, ¿no? Listas de espera, en fin. ¿Y cuáles son las falencias y dónde están esas falencias que hacen que el sistema de salud público haya fracasado? Porque ¿dónde está la falencia que provoca esta discriminación, esta precarización con las mujeres y también con estas corporalidades de las que yo menciono recientemente? Personas trans, personas gordas, personas racializadas, pueblo originario, cómo convergen, por ejemplo, esta visión más ancestral de la salud versus esta otra, en fin, no sé quién quiere responder de ustedes. Mira, Andrea, te no puedo sé. contar, sí, te puedo contar, a ver, para mí el feminismo es clave, y respondiendo un poco a la primera pregunta de Nicole, ¿cómo incide? Para mí incide positivamente el feminismo, desde la salud mental totalmente, ¿no? Para mí es muy distinto poder trabajar desde mi labor como psicóloga en la salud mental de las mujeres y hacerles ver, hacerles sentir que su malestar no es individual, ¿no? Que es un malestar compartido y que no es un malestar generado por una falencia, por un problema, por una enfermedad que tengamos o que tenga esta mujer que está conversando conmigo, sino que efectivamente es la consecuencia de un sistema que nos violenta. Entonces, cuando uno logra comprender esto, cuando el feminismo te pone frente a un mapa mucho más amplio, que es solamente tú como una enferma con un trastorno mental, sino que te pone a ti como una mujer que está viviendo las consecuencias de un sistema violento, es muy distinto como te percibes. ¿Ya? O sea, sacamos la responsabilidad en la persona y también la ponemos en el sistema, en la sociedad, en la cultura, en el contexto. Y eso para mí es clave. O sea, para mí el feminismo me ha permitido esa base de poder sacar culpas de por qué no nos estamos haciendo cargo de nuestra salud mental, de por qué las mujeres somos tan depresivas, somos tan ansiosas, ¿no? O sea, finalmente vamos teniendo muchas etiquetas, etiquetas que son casi como porque somos mujeres, pero cuando Sí. vamos contextualizando, ¿no? Que estas mujeres vivimos, somos cuerpos, ¿no es cierto? Nuestra corporalidad está en sistemas que nos violentan, es que podemos entender que lo que vamos sintiendo tiene una responsabilidad compartida y no solamente individual, ¿ya? Eso para mí es clave.
Y el feminismo para mí en eso ha sido como el tremendo aporte de ampliar la mirada, ¿ya? Y segundo, un poco yendo como al punto de la falencia, por lo menos en salud mental, también el feminismo me ha permitido poder evaluar el sistema, por ejemplo, comunitario, que se ha querido instalar hace mucho tiempo. O sea, hay un plan nacional, surgió el 2017, que plantea que la salud mental debe ser comunitaria. Y ha sido casi como un logro el poder plantearlo así, ¿no? Desde los profesionales que trabajan en salud mental. Sin embargo, nunca ha podido plasmarse en la práctica un sistema de salud mental comunitario. Y también a mí se me responde desde el feminismo, ¿no? Cuando estamos hablando de instituciones jerarquizadas, instituciones que no te hacen partícipe, instituciones que no valoran la opinión de quienes trabajamos dentro, ¿no? Que vienen siempre instrucciones. Los profesionales somos meros funcionarios que deben cumplir, ¿no es cierto?, instrucciones que vienen desde arriba. Cuando vemos esta forma tan vertical, choca inmediatamente con una forma comunitaria. Por lo tanto, no es tan fácil decir que queremos instalar una salud mental comunitaria cuando tenemos un sistema jerarquizado y basado en el poder. Entonces, creo que ahí también hay una falencia ya de una mirada, de cómo estamos mirando un sistema, cómo estamos mirando estructuras que sabemos las feministas que es lo que justamente queremos romper y que venimos hace muchos años denunciando. Mientras no haya un cambio estructural, no vamos a tener cambios reales. Y eso también pasa en salud. Y eso pasa principalmente también en salud mental, ¿no? Donde este sistema tan anhelado, que es el sistema comunitario, de psiquiatría comunitaria, salud mental comunitaria, no ha podido encontrar una base para hacer tal, para poder hacer partícipe a usuarias, a usuarios, a usuarias, a familias de ellos, si están puestos como un ideal, ¿no? Ay, es que nosotros los escuchamos, por supuesto. Hay una encuesta de satisfacción que se entrega cada cierto tiempo y ahí nomás quedó, pero no como reales gestores de su propia salud. Entonces creo que el feminismo también es una puerta de entrada para poder analizar incluso esas falencias. ¿Por qué no se ha instalado una mirada comunitaria? Porque no la hay. No la hay. Y en ese sentido, Andrea y Libertad, y después vamos a ahondar con Diva en el tema de la salud, por supuesto, de los pueblos originarios. Efectivamente, la salud mental es un tabú, y lo que tú dices, Andrea, que quisiera ahondar un poquito en eso con Libertad también, el tema de que las mujeres somos un poco víctimas de nuestras hormonas, que se dice, ¿no? También es un tabú. La mujer siempre, está histérica porque está con la regla, está de mal genio porque está con la regla. Entonces, es súper importante cuando hablamos del feminismo, porque no es por un tema de un capricho. A nosotras nos afectan profundamente los cambios hormonales y eso es real. Después, no solo con las primeras menstruaciones, a las más jóvenes, no hay educación sexual integral en los colegios, después la menopausia, todo lo que conlleva entre medio, la salud mental mezclado con lo hormonal. Entonces, es súper importante lo que estamos hablando ahora, porque son temas tabú. Todavía no hablamos, a veces hasta con las amigas nos da vergüenza hablarlo, ¿no? Entonces... Perdona Mariana, es que hay una satanización de ciertas enfermedades. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades o trastornos mentales, las personas que tienen, por ejemplo, alguna ITS, es una satanización, es como, ya, si tienes diabetes, bueno, no pasa nada, pero si tienes VIH, o sea, eso no se puede contar. Y es como, pero si yo necesito acceso para atenderme, para estar saludable. Si tú me discriminas de esta manera y no me permites acceder a este tipo de tratamiento, no solamente estás afectando mi salud de una forma física, ¿no? Sino también oprimes y precarizas mi vida, porque yo tengo que estar ocultando cosas, hay una familia detrás que probablemente no esté de acuerdo o le parezca, no sé... Cuando hablo de la satanización, por ejemplo, tiene que ver también con esa carga moral de algunas enfermedades, ¿no? Y eso es, para mí, netamente patriarcado, que se inmiscuye, ¿cierto?, en todas las áreas de nuestra sociedad. Claro. Y en ese sentido, Libertad, lo que yo te preguntaba desde tu opinión, que yo creo que es más básico, Nico, todavía incluso que los trastornos que pueda tener alguien a nivel mental o psicológico o psiquiátrico, sino que por el hecho de ser mujer. Y por nuestro ciclo hormonal, de verdad creo que apunta directamente hacia allá el patriarcado y el machismo también, porque el sistema no nos ayuda a nadie en ese sentido. O sea, Libertad, me imagino que tú lo vives a diario también, ¿no? Desde tu... Sí, yo me lleno de palabras al escucharlas, porque
La Pero verdad, muy nosotras de hecho iniciamos una iniciativa chiquitita a propósito justamente de estos temas, de hacer un programa para poder conversar, porque si se fijan, al menos bueno, la Nicole es más joven, pero a nuestra sí. generación no le tocó escuchar cuando éramos púberes, no nos tocó escuchar de masturbación femenina, ni de derecho al placer, ni de que es normal que las mujeres ciclemos, que es normal que haya un día que estemos más animadas porque estamos ovulando, reconocer la ovulación, reconocer que no es que te gusten ellos, es que en verdad estás ovulando y ese buen feo que te agarraste fue una casualidad, hermana, perdónate, No, ¿cachai? sí, Como, en verdad, porque nadie me avisó, así como de verdad lo que hemos conversado con las amigas, como pucha, acerca del porno, que en el fondo les enseñó esto a los hombres, que de esa forma nosotras íbamos a tener placer, que eso es lo adecuado, que así es lo que hay que hacer, y nosotras aprendiendo solas, descubriéndonos solas. Entonces, para nosotras es demasiado importante como dentro de lo que ustedes preguntaban, visibilizar, pero también porque el feminismo nos da un poder que es el poder colectivo. Y yo siento que frente a toda esta violencia y todo este poder jerárquico, patriarcal, nosotras respondemos con redes, respondemos juntándonos con amigas, respondemos formando asociaciones, creando, teniendo una acción real, ayudando a quienes nosotras creemos que de dónde debemos estar en cada una de nuestras trincheras, desde la acción cultural, desde la acción territorial, desde la acción en cada una de nuestras consultas. Yo siento que ese es el rol de las feministas ahora, como darlo todo en el sentido, en cada uno de nuestros espacios por la lucha que estamos llevando, además de cualquier tipo de activismo que podamos hacer cuando nos podamos tomar las calles, pero sobre todo llevando en carne, en el diario, lo que hacemos, que es efectivamente crear redes para poder defendernos y cuidarnos. Y en las falencias está todo lo que significa entender el género, la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, y como el gran techo de esto, el derecho a la salud, que es lo que yo quería decir delante, como que es lo que debería estar en la Constitución. Hasta ahora tenemos solamente garantizado el acceso, que como bien decía la Nico, va a depender definitivamente de cuánto uno gane, o si tuvo acceso a tener un estudio superior, que probablemente va a ser por una posición privilegiada, o porque tuvimos suerte y tuve una beca, pero si no es por eso, yo no podría haber estudiado y muchos otros de mis compañeros tampoco. Entonces, si no fuera por eso, no tendría acceso a la salud, no podría atenderme, porque sabemos cómo es en realidad, sabemos que los exámenes no se pueden pagar, y tampoco va a depender solamente de que se pongan más recursos, porque eso es muy clave, no basta con gastar más plata, porque lo que está haciendo ahora el gobierno es gastar más plata en la estrategia de trazabilidad y búsqueda activa, pero no es una estrategia que funcione efectivamente, porque se implementa tarde, porque se implementa mal, porque se implementa de forma incompleta. Entonces va mucho más allá y tiene que ver con un papelito que diga que efectivamente se garantiza el derecho a la salud, pero también con lo que nosotros hagamos en el día a día para poder implementar lo que diga ese papelito. Y eso. perfecto. Para no extenderme, porque si no vamos a estar las tres. No, pero por supuesto, si de eso se trata, si se trata de extendernos y de conversar y abrir los temas, y por supuesto, por eso es tan importante que la Constitución sea paritaria, y que efectivamente las mujeres feministas, como nosotras, como las que están, como ustedes, lleguen a esa constituyente, porque si no, esto no va a cambiar, ¿cierto, Diva? Me gustaría, bueno, nosotras como feministas nos declaramos fan tuyas, nos gusta mucho lo que haces, supimos que también habías hecho teatro en dictadura, y tú planteabas un texto muy hermoso que dices que la cultura también es salud, que la cultura ayuda en ese sentido a la salud y ¿cómo se vive la vida? ¿Cómo se vive la salud mental desde el pueblo mapuche? ¿Cómo ustedes manejan un sistema, no creo que sea la palabra adecuada, el sistema es el de acá, ¿no? El occidental, como con todas estas jerarquías y tanta burocracia, además, ¿no? Que uno tiene que hacerse un examen y pasas por una serie de burocracia, y si no tienes FONASA y que la ISAPRE, qué sé yo. Cuéntanos un poco cómo vives tú desde tu más profundo ser, tu pueblo, cómo viven la salud mental, cómo es la medicina de ustedes, para la gente que nos está viendo, nos gustaría conocerla en más profundidad, por favor. Bueno, en el caso del pueblo mapuche y de otros pueblos, la salud es integral. Por ejemplo, la machi. Yo me voy a referir al pueblo mapuche porque de este pueblo conozco más que de otros. Pero la machi o el machi es quien te atiende y te atiende de forma integral. En primer lugar, cuando tú vas a una atención es ceremonial, es ritual, y te dice, tú llevas tu orina, o depende cuál sea la atención de la machi, y te va a decir cómo está tu salud mental, cómo está tu salud
física, cómo está el entorno, qué es lo que te está pasando. La Machi te hace un diagnóstico que ir al sistema médico occidental te equivaldría a tomarte unos 10 exámenes por lo menos, y varios días. Entonces te da el diagnóstico de inmediato y eso... la Machi también se está despojada, por ejemplo, de credos, de externalidades, digamos, que tenga que ver con religión, con qué es malo, con qué no es malo. Por ejemplo, en el caso de que una persona, bueno, en todo caso, cualquier mujer que se ha educado en comunidad, sabe y conoce, por ejemplo, las plantas, y qué te sirve la planta para qué. Que sea para que te llegue la menstruación, por ejemplo. Entonces, si tú no quisieras quedar, digamos, embarazada y procrear un niño, una niña, un niño, tú vas a tomar la planta que tú conoces, o si no, irás donde una machi que te va a decir, digamos, qué hacer, y no es un tema tabú, como se ha presentado. El derecho, digamos, el conocer tu cuerpo, en ese sentido, es distinto. Por ejemplo, los derechos que tenemos, que tiene la Machi lo ve en forma integral y no por separado. Sin embargo, también hay que, eso no está ocurriendo, tampoco puedo romantizar que el pueblo mapuche, todas y todos y todas estamos atendiéndonos por una Machi, porque es difícil, a veces en sectores no hay Machi, no se dan las condiciones. Todo esto, por ejemplo, las postas rurales ya están instaladas las iglesias evangélicas, las comunidades están instaladas, muchas cosas, por ejemplo, y no puedes tener una sede a veces para hacer, digamos, una ruca, un regue, que sea donde la machi... y además la misma educación, porque es transversal, o sea, no es tan solo la salud, no va por separado, la salud va conjuntamente con la educación, todo. Entonces, cuando este Estado, por ejemplo, políticas públicas que van, el Ministerio de la Mujer, tú le haces una demanda, como hacen las demandas de las mujeres, que yo estuve revisando de repente demandas en salud, se la hacen, por ejemplo, entiendo, y una mujer indígena de pueblo originario va a entender de que si va a trabajar con las mujeres, presumen de inmediato o infieren de que se va a trabajar con las mujeres indígenas, o sea, no se les pasaría la cabeza de que no va a haber una política pública que considere, porque nosotros estamos y nos sentimos vivos y todo. Y eso no sucede porque el ministerio donde yo trabajo no tiene una línea de trabajo dirigida a mujeres de pueblos originarios. Tampoco en salud está, bueno, salud sí tiene algunos programas de salud intercultural, digamos, y tiene pero no están en el mismo nivel, por ejemplo, estos, digamos, agentes de salud tradicional, el mismo nivel que un médico no se va a sentar a la mesa a hablar y a discutir un programa de salud y a incorporar lo que los pueblos originarios tienen y el conocimiento ancestral que ellos tienen y todo el conocimiento de las plantas, que eso ahora está en pastillas. Porque ¿de dónde nacen los remedios? Entonces, toda esa riqueza queda excluida. Toda esa forma, ese protocolo, ese trato, porque el trato también de una máquina no es lo mismo que vas a un médico, que vas estresado y después sales con más nervio porque saliste pobre y encima te trataron mal. Entonces eso no está sucediendo y no sucede con una, digamos, con un médico, una médica y una laguentuchefe o una machi. Entonces tú tienes otra forma y eso es lo que se tiene que incentivar y eso piden y exigen los pueblos originarios, tener más participación y estar mayormente incluidos. El feminismo también yo encuentro que ha habido un avance porque también se está potenciando el cuerpo, o sea, el cuerpo es mi territorio también, el cuerpo es mi cuerpo, yo tengo que respetarlo, y yo creo que despojándose de ese sistema que antes mencionaban las demás exponentes, no es tuyo en el fondo, el médico, por ejemplo, como que te toma como un objeto y tú no tienes nada que calles eso y tú no tienes necesidad de opinar, entonces ellos se lo saben todo. Y eso de repente también la mujer ha ido empoderándose y eso es importante cuando porque en el fondo tú te vas a enfrentar a la medicina occidental, o sea, no vas de pronto a tener, bueno, hay muchos médicos y médicas que te atienden perfectamente, que te atienden muy bien. Uno no puede encasillar porque es el sistema, como se dice delante, el que
que determina la forma de atención y el tiempo y los minutos, y tú vas así con muchas restricciones de tiempo y asustado porque son 10 minutos y la médica o enfermera o quien te atiende de la salud también está desesperado porque ya tiene como una lista de no sé cuántas personas que atender. Entonces es un sistema muy inhumano y para eso estamos como para, digamos, si se incluyera la salud, digamos, de los pueblos originarios, esto sería mucho mejor. Sí, más integral, ¿no? Por supuesto. Sí. Qué lindo sería, bueno, de eso se trata este programa, chiquillas, nos vamos a ir al pequeño corte del que hablamos al principio, vamos a volver, por supuesto, hablando de esto, y que estamos a puertas de una nueva constitución paritaria, y que queremos que estos temas vayan a esa constitución, queremos que haya escaños reservados para los pueblos originarios, por supuesto que queremos que los temas feministas como este, que son esenciales para las mujeres, vayan en esa nueva constitución. Así que de eso y mucho más vamos a hablar a nuestro regreso de La Buena Racha en este capítulo número 14 de Salud Integral, mirada desde un punto de vista feminista. No se vayan. En Economía Feminista Rach hacemos el llamado que a partir de nuestro cotidiano se puede sostener el buen vivir de cada una de nosotras. Sé parte de una responsabilidad colectiva, mediante una economía circular que busca sostenerse en el tiempo. Festival Avanti es un espacio de encuentro, expresión, reflexión e integración que busca inspirar a jóvenes escolares para que sean protagonistas en la creación de obras teatrales, en las que se promueve la identidad, la diversidad y el compromiso social. ¿Dónde nos encuentras? En Instagram, @fit_avanti_, Facebook, Festival Avanti, y también en festivalavanti.cl. La fermentación. Nos ubicamos en el umbral entre la cocina y el campo híbrido de la fermentación, a través de recetas, o más bien procedimientos fermentados. ¿Dónde nos encuentras? En Instagram, @lamaria.landeta. Prueba la Nico. Si quieres comer algo rico y no tienes tiempo ni ganas, fácil. Nico Mancilla prepara kuchen, cheesecake, pay de limón y lasañas a un precio justo y en la puerta de tu casa. ¿Dónde me encuentras? En Instagram, @Nico Mancilla Romero. Circular. Venta de ropa y accesorios circular nace de la necesidad de adquirir conciencia sobre la importancia de la salud ambiental y también de revalorizar los desechos no utilizados que contaminan el planeta y que podrían ser reutilizados o reciclados. ¿Dónde me encuentras? En Instagram, @circular_. Fleteras. ¿Necesitas que te fleteemos urgente? Llama a tu amiga fletera. Mudanzas pequeñas, traslado de escenografías, despacho de productos y mucho más, en un furgón pan de molde más grande que el bolso de Mary Poppins. Si te ves en la necesidad de traslado y no sabes a quién llamar, cuenta con nosotras. ¿Dónde nos encuentras? En Instagram, @pauloli, y también en @su_o paso_fletera. Economía Feminista Rach. Al aire. Ya estamos de vuelta en nuestro 14º programa de La Buena Racha Constituyente, hablando temas, por supuesto, que tienen que ver con el catálogo de derechos que queremos se establezcan y queden escritos e instaurados en nuestra nueva Constitución, que vamos a redactar de manera paritaria por primera vez en la historia. Esperamos que gane, por supuesto, el apruebo y la Convención Constitucional, para que el pueblo sea el que escriba las bases de este nuevo Chile. Por eso estamos aquí con Diva Millapán, con Andrea Velasco y con nuestra querida Libertad Ginecóloga, con ese nombre maravilloso, te vas a hablando hoy de salud integral y de lo importante. Hablábamos en la pausa, porque nos apasiona mucho, de que para ser mujeres es súper complejo, no nos queremos victimizar, además no nos victimizamos. Estamos en las juntas de vecinos, en las ollas comunes, preparando las alianzas de no sé qué. ¿Qué la pega? ¿Qué los hijos? ¿Qué los papás a veces que hay que cuidar? O a la hermana, o al tío. Los cuidados siguen estando exclusivamente en las mujeres. Además somos víctimas de violencia constante por el patriarcado y el machismo que está instaurado muy profundamente todavía, no solo en Chile, sino en casi toda Latinoamérica. Y hablábamos con Diva recién de que más que qué bonito sería, qué justo sería que la medicina mapuche esté instaurada en esta nueva constitución. Es un tema de justicia porque ellos estuvieron antes que nosotros, y ellos saben más, y tienen todo un sistema hermoso y una cosmovisión preciosa con las plantas, con el agua, con las montañas, con la naturaleza, y a mí en lo personal me encantaría poder tener acceso a ese tipo de medicina, y te aseguro, Diva, que a mucha gente cada vez más, y eso es un hecho, lo vimos en las calles y en las demandas a partir del 18 de octubre. Así que de eso y más vamos a seguir conversando en el ratito pequeño que nos queda, pero vamos a
a seguir ahondando en esto que estamos hablando de la importancia de la medicina integral, que no son las cosas separadas, ¿no? Es el cuerpo, es el Sí. alma, es la mente, debería, y es el entorno, ¿cierto, El chiquillos? entorno. Así es. Y también, ¿saben qué? Me gustaría también hablar un poco de descentralización, de clase, de género, bueno, estamos hablando de género también en la salud, y bueno, es evidente que es necesario crear un nuevo sistema de salud robusto para todas las personas, sin ninguna distinción, que es algo que yo les mencionaba anteriormente. Puede hablar también básicamente, o sea, principalmente, perdón, de mujeres y disidencias sexuales y pueblo originario, porque siempre quedamos atrás en esto del acceso a la salud, ¿no es cierto? Como planes de ISAPRE para las que tienen ISAPRE, salud sexual, clase también, las mujeres pobres, por supuesto la salud pública no da abasto, el acceso a los medicamentos y cómo se reparte, por ejemplo, los medicamentos. Pareciera como, no sé si, bueno, las que trabajan en salud pública lo pueden corroborar mejor, en algunos lugares como ya, paracetamol para cualquier tipo de cosa. Y lo que hablábamos anteriormente, como yo sé que tienes una agenda apretada, ¿cachai? Pero necesito que me atiendas a mí, porque yo soy una persona distinta al paciente o a la paciente que vino anteriormente a ti. También hablar de los traslados para una buena atención. Por ejemplo, en la pandemia, eso de que personas de región hayan tenido que ser trasladadas a Santiago porque en algunas regiones simplemente no hay equipamiento, ventiladores mecánicos, cosas así. Y también asumir que nosotras somos las primeras en asumir el rol el principal en las familias como las sostenedoras de una salud, preocupadas de la salud de todas las personas de una casa. Eso es impactante, como no sé si les pasa, cuando se enferma la mujer, una sigue haciendo cosas con fiebre, todo. Se enferma un hombre y es como, esta persona realmente va a morir. Es muy extraño, ¿cierto? Bueno, el control de la natalidad también, en fin. Con todas estas cosas yo quisiera saber cómo, si ustedes tuvieran la opción de hacerse cargo y tuvieran todo financiamiento, equipo, asesores, no sé qué sé yo, como ustedes quisieran, ¿cuál sería el sistema de salud óptimo para todas, todos y todos según ustedes, que termine con toda esta brecha de desigualdad desde una perspectiva feminista? Eso me Pregunta gustaría muy saber. simple. Es simple, pero es como esa pregunta, a ver, ¿qué harías tú si tuvieras el poder de? Claro, Pero, si fuera ministro de salud y tuviera, claro, digamos, todo... parece simple, pero claro, la salud integral abarca tantas aristas y tantos temas, que si tú te pusieras como ya a soñar un poco, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo sería esa salud ideal? Tomando en cuenta toda esta opinión y toda esta conversación que hemos tenido en este rato. Me gustaría partir por Diva. Oh, qué pregunta más complicada. Pero soñando un poco, yo creo que me pongo así, ahí tendría que ser mucho más integral, igual, pensando como ministra de Salud, ¿cierto? Bueno, un aumento de presupuesto de todas maneras. Yo creo que la precarización, digamos, y los recursos económicos que van a la salud son miserables. O sea, con eso no puedes hacer nada. Y creo que habría que hacer una revisión, tendría que mejorar. O sea, de partida yo creo que parte por eso, o sea, mejorar las remuneraciones. Yo creo que cada persona, yo creo que en cada familia uno tiene a alguien que trabaja en salud y ve cómo esa persona, yo tengo un hermano enfermero, una cuñada enfermera, y ve cómo les bajan las horas, cómo en esta pandemia, cómo han tenido que trabajar. Entonces, también vemos la forma, hay que mirar, obviamente que tiene que ser un sistema plurinacional, o sea, donde estén incluidos los distintos agentes de salud y de distintos pueblos. Acá hay varios pueblos, hay varias, y los espacios, porque acá
el espacio es pequeño, por ejemplo, la gente está toda atiborrada en un espacio. La gente que trabaja la salud, por ejemplo, tiene que tener una machi, por ejemplo, tiene que tener un espacio más agradable, tiene que tener naturaleza, y tiene darse las posibilidades de... Y eso, por ejemplo, cómo yo voy a buscar remedio, me pasó a mí personalmente, para mi hijo que tenía que tomar atención de una machi que no me la daban los médicos porque no me la dio, porque esa salud solamente la puede dar la machi. Y en el avión, una amiga me trae los remedios y no podían pasar. ¿Qué pasa con la enfermera, digamos, con la Huentuchefe que están en Puelmapu, al otro lado de la cordillera? No se les permite pasar la remedio para preparar sus medicinas. Entonces, todo eso tiene que, o sea, hay ya avance, por ejemplo, hay una salud intercultural que está muy pequeña, que no está fortalecida. Entonces yo creo que es ahí la forma de mirar también. Yo creo que tiene que ser una salud ya, las estadísticas de la salud son bastante buenas. Todo llega, yo creo que hay un gran esfuerzo, se reconoce. Yo creo que con lo poco que hacen también, la salud cómo ha sobrevivido, digamos, por los recursos humanos que tiene. Pero yo creo eso, o sea, hacia grosso modo yo creo que tiene que ser un sistema plurinacional, donde dejemos, digamos, lo científico no es superior al conocimiento ancestral de los pueblos, a una filosofía, a una mirada del mundo, tiene que ver con la naturaleza, o sea, cómo nosotros cuidamos esta naturaleza también. Si la salud es integral, se tiene que pensar así, y tiene que estar cruzada con por ejemplo, con educación. Tenemos que reeducar a este pueblo. Tenemos que tener unas relaciones interculturales, relaciones que son horizontales, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que se tiene que trabajar, y no es un trabajo que vaya a dar fruto ahora, se tiene que pensar en plazo, se tiene que pensar a futuro, pero yo creo que el cuidado del planeta, yo creo que es universal. Nosotros como pueblos originarios, especialmente como pueblo mapuche, hemos estado en una lucha, y no es una lucha egoísta. Pues, si ustedes ven por qué pelea el pueblo mapuche, el pueblo mapuche ha peleado todo este tiempo por preservar la naturaleza, porque el Estado de Chile reconozca, cuiden las semillas, que no al TPP-11, que se apruebe Escazú, ¿cierto? Que se aplique el convenio 169, donde se reconozcan nuestras prácticas de salud, de educación. Y creo que todo eso se tiene que empapar el pueblo chileno, y todos debiéramos... O sea, nosotros tenemos relaciones interculturales obligatorias porque tenemos que aprender. Yo perdí mi idioma en ese tanto porque a mis abuelos ya al ir al colegio les dejamos de... Y eso te pierde mucho. O sea, el que haya perdido mi idioma y que lo esté recuperando ahora, sí mantuve otras prácticas de salud, o sea, yo tengo un conocimiento, yo de niña me sabía cuidar, sabía saber qué hacer para cuando tenía fiebre, cuando tenía resfrío, cuando me dolía la guata, o sea, todas esas cosas yo me las podía hacer solita, de niña, de 7, 8 años, porque esa educación la recibía, porque no llegaba. Y esos son saberes que se tienen que practicar, volver a practicar. Claro, y sería muy bonito que le hicieran talleres a los niños de hierba, le enseñaran como, o sea, en educación, no tan solo, no dejarle la responsabilidad a salud, o sea, aquí tenemos que trabajar en forma coordinada, y yo creo que de igual a igual, eso. Qué hermoso, me encanta, sí. Chiquilla, ustedes, Andrea, Libertad, lo mismo, si fueran ministras de salud pudieran hacer los cambios necesarios, ¿qué les gustaría? Bueno, Dale, yo Andrea. creo que es bien importante lo que decía delante Libertad, ¿no? De tener como Estado realmente garante, no solamente de que nos asegure el acceso, sino que nos asegure el derecho a la salud, ¿no es cierto? Exacto. Y ahí creo que la mirada descentralizada de poder a lo mejor relevar los gobiernos regionales, que estos vayan teniendo como un poder de decisión importante, ¿no? O sea, de que yo no puedo pensar que Chile, dentro de su amplio territorio, ¿no es cierto?, pueda tener una misma salud en todo lugar, en toda región y en toda localidad. Entonces creo que lo territorial y lo local es fundamental. O sea, que cada localidad, que cada territorio pueda definir cuál es la salud
de acuerdo a la población que tiene, ¿no es cierto? Y ahí, como decía Diva, o sea, si en el norte necesitamos tener a los yatiris y que sean ellos con su sabiduría los que vayan también como entregándonos, ¿no es cierto?, su conocimiento, que es distinto a la Machi en el sur con respecto a los de ella. O sea, eso se necesita tener presente. No puedo pensar que todos los chilenos y chilenas y chilenes enfermamos igual y sanamos de la misma manera, porque estamos relacionados de distinta manera con la tierra, con el agua, el acceso a ellas también son distintos en cada territorio. Entonces creo que primero pensar en eso, ¿no? Pensar en una política que sea descentralizada, pero realmente centralizada. O sea, que haya una salud pensada por territorio, por localidad. Y para eso tenemos gobiernos regionales, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un gobierno regional pobre, o sea, como débil en ese sentido, que Sí. finalmente igual recibe, ¿no es cierto?, las decisiones del centro. Entonces, eso a lo mejor pensándolo como algo más estratégico, por así decirlo. Personalmente yo, bueno, si fuera ministra, pensaría también en mi experiencia, ¿no? A mí me gusta mucho, no es que me guste, yo he puesto mi foco en la violencia y he puesto mi foco en los efectos de la violencia. A mí me gusta, eh, me reencontré con un concepto que es el trauma y que yo creo que es totalmente importante poder transversalizarlo. Hay muchas cosas, tal como tú decías delante, Mariana, que son tabú. Cuando hablamos de salud mental hay cosas de tabú. Cuando hablamos de acceso a las personas con problemas de salud mental, o qué significa tener un diagnóstico de salud mental, hay tabú, hay vergüenza, hay culpa. No lo logramos entender porque pensamos que tiene que ver con un defecto individual. Lamentablemente hay ignorancia con respecto a eso. Yo todavía tengo pacientes que sus familias los llaman locos por estar teniendo un tratamiento en salud mental y psiquiatría, ¿no?, que es la unidad donde yo trabajo. Todavía, en 2020, a las personas se les maneja de loca, incluso dentro de la educación, ¿no? Los mismos profesores, a veces algunos niños también. Ah, ya hoy día no te tomaste tu pastilla, casi como la regla que mencionábamos delante, ¿no? Cuando éramos de verdad. con nuestro ciclo. Entonces, creo que también de repente hablar de las consecuencias que tiene nuestra forma de vivir, ¿no es cierto? Las violencias que vivimos, lo alejado que estamos de la naturaleza, lo alejado que estamos de los conocimientos ancestrales, que eso sí tiene un impacto en nuestra vida. Y mientras mantengamos eso escondido, ¿no es cierto?, mientras mantengamos eso desconectado de cómo nos sentimos, no vamos a nunca encontrar el por qué nos estamos sintiendo de cierta manera. A mí me gusta mucho pensar que somos todos protagonistas de nuestra salud. No necesitamos necesariamente ir a una persona pensando que tiene más poder para que nos diga cómo nos sentimos y cómo nos deberíamos sentir. Pero sí creo que si empezamos a educar como Diva, a educar en las consecuencias de este sistema, vamos a también saber por qué nos sentimos como nos sentimos y qué podemos hacer para remediarlo. Creo que tenemos un sistema de salud poco preventivo, poco reparador, ¿ya? Entonces, esos son conceptos que yo relevaría también si fuera ministra. Entonces, como en mi minuto de ministra. Sí, Y una perfecto. psicoeducación mucho más potente. Sí, qué importante todo lo que han dicho, chiquillas. Libertad, tú. Wow. Sí, bueno, primero si fuera ministra echaría a mucha gente. Eso sería lo primero que haría. No a los trabajadores honestos del ministerio, pero a otros. ¿Ya? Luego de eso, qué importante escuchar a las chiquillas, porque desde el punto de vista económico uno quisiera un sistema de salud único en el sentido de que no tuvieran que existir esta diferencia privado-pública, como un sistema integrador en donde podamos disponer de efectivamente los recursos de los privados para que todos tengamos el mismo acceso independiente de nuestros ingresos, pero a la vez tener que incorporar esta mirada de la particularidad territorial, pues efectivamente es algo que sí o sí se tiene que incorporar. Cuando hablamos en salud familiar, del trabajo comunitario, y lo que hacemos desde los CEFAM en las distintas poblaciones, nosotros también estamos tratando de incorporar cómo cada población se relaciona con su CEFAM. Y, pucha, darle gracias a la Diva por lo que dijo, porque de verdad que uno trata de hacer lo más que puede con lo poco que tiene. Y claramente que uno queda en deuda, porque, y digo partiendo por mí, porque yo también trabajo en un CEFAM, y obviamente que no alcanza a hacerse todo, pero, y también por eso soy parte de las médicas feministas, porque también creemos que podemos entregar dignidad en la atención, podemos entregar muchas más cosas de las que estamos haciendo,
y una perspectiva de respeto y de los derechos de la persona que está al frente de nosotros. Entonces, y ahí se abre, como tratar al otro como un ser humano que pareciera tan raro, pero sí, eso es como un mínimo que deberíamos tener. Y para poder llegar a eso, claro, no va a bastar solamente con tener el derecho a la salud consignado en nuestra Constitución. Vamos a tener que cambiar las formas en que formamos a los personales de salud, porque además aprendemos de una forma, y yo siento que tuve que desaprender la forma para poder ejercer la forma en la que yo quería trabajar, como con respeto al dolor de la otra persona, con respeto a sus síntomas, o a cómo lo expresa, porque a veces nos corrigen como, no, a usted no le duele ahí, o no, no le duele tanto, o pero si esto no duele, y una así, pero pucha, a mí sí me duele, y me duele y lo siento, como es mi cuerpo, onda, ¿por qué me estáis diciendo que no? Y lo mismo, bueno, más todavía durante el trabajo de parto, lo vemos en la violencia obstétrica. Entonces, evidentemente que no va a ser solamente la parte del recurso y la estructura como cambio de la burocracia y la integración, sino también que nosotros como personal de salud, que yo sé que están dándolo todo muchos, podamos entender desde una forma distinta que no es una relación asimétrica. Yo creo que nos formaron con mucho esto de la jerarquía. Bueno, Sí. yo soy médica, pero también Como miedo a los se médicos. replica. Sí, y se El replica miedo. esta jerarquía, porque Endiosados. te van retando desde que llegáis, como, hola, como, y esa pobre persona que está atendiendo también está sobrecargada, la han tratado mal todo el día, muchas veces también está ganando muy poquita plata, porque además la asimetría en los sueldos, y hay que decirlo, muchas TENS que se sacan la mugre trabajando, o las señoras del aseo que también hacen tremendos turnos, ganan un moco, ganan muy poquito, y no se merecen ganar tampoco, porque en verdad no deberíamos tener sueldos tan asimétricos, porque en verdad todos estamos haciendo una pega tremenda. Entonces, si estamos ahí todos, de verdad que debería cambiar, y obviamente el que se siente explotado también responde con violencia a la violencia que sufre a diario. Entonces, por eso el cambio tiene que ser tan como transectorial, ¿cachai? Como trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Cultura, con los pueblos originarios, pero también con economía, y para poder tener como en el fondo esto que estamos soñando de una manera concreta y real. Es verdad. Ay, Sí, Yo sí. voto por ti. Voto por Vamos, ti. vamos, cabra. Sí, es como reconocer, o sea, volver a reconocer nuestros cuerpos y el país que vivimos. Como, a mí a veces me llama mucho la atención como que, no sé, Chile es como un país muy turísticamente hablando atractivo, pero es por eso, porque es muy diverso. muy diverso. El clima del norte no es el mismo del sur ni del centro, entonces es como que no supiéramos el país que habitamos. Es muy rara esa relación con nuestro territorio y con Sí. los distintos territorios. Debería tener cada región su autonomía, por supuesto. Bueno, esperemos Obvio. que en la constitución que queremos redactar quede eso implícito. Aprobamos. Un comentario de Paola Keshi, que es nuestra querida Racha también. Dice que ella ha sentido la discriminación por tener que tratar mis crisis de pánico. Se me ha discriminado por tomar pastillas para mi tratamiento. ¿Cuándo vamos a darle dignidad a la salud mental? Me imagino, Andrea, cortito, porque ya nos queda poquito tiempo, que se han disparado las consultas, ¿no? Me imagino con el encierro, la Sí. pandemia. ¿Cómo ha sido para ti eso? Yo no sé si podrá realmente dimensionarse, porque justamente cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de que todavía tiene cierto tabú, posiblemente a lo mejor nunca logremos saber la real estadística, porque no toda Claro, la gente va a acudir, ¿no es cierto? claro. Y va a decir, a mí me está pasando esto. Justamente no va Ayúdame. a pedir licencias, no, porque no va a querer ser juzgada, ¿no es cierto?, por tener un trastorno de salud mental. Pero creo que cuando nosotros, o sea, si pudiéramos ver que la salud mental es tan importante y es igual de importante que la salud física, y que no debiéramos sentir vergüenza ni culpa por decir, porque cuando uno dice que tiene un trastorno, por ejemplo, un cáncer, o es hipertensa, o tiene diabetes, nadie se espanta. Y debiera pasar lo mismo cuando yo digo que tengo mi salud mental afectada, y que eso se llama depresión, crisis de pánico, bipolaridad, porque es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Podemos sentir que la salud mental se afecta al igual como la salud física se afecta, solamente que tienen distintos nombres, y vamos a necesitar el mismo apoyo, la misma comprensión de toda la comunidad. Si tú eres estudiante, necesitas que tu universidad entienda que así como te cuidaría si tuvieras con cáncer, te debe cuidar si tienes una depresión, y si estás con alguna sintomatología que se refiere a eso. Creo que todavía nos falta mucho. Falta mucho entender que necesitamos sentirnos apoyados como si habláramos de cualquier tipo de enfermedad. Sin embargo, todavía no sucede eso,
porque creo que todavía no pensamos que todos en el sistema en que estamos proclives a enfermar no solamente físicamente, sino que de salud mental. Mm. Y en eso todos podemos en un momento sentir un malestar. Y voy a insistir en esto, el malestar no es una debilidad individual, el malestar es provocado por un sistema y una forma de vivir en la cual estamos todos, y de alguna forma sostenido por estos sistemas. Y eso es algo que las feministas sabemos mucho. Cuando nosotros de alguna forma vamos y decimos, este es un sistema que mantiene violencias y que provoca violencia, nos estamos refiriendo a eso, que nuestros malestares son provocados por ese sostenimiento y por esa provocación de sistemas violentos. Entonces, por favor, pensemos que nuestros malestares no son debilidades individuales, son consecuencias de un sistema de maltrato. Como lo decía Diva, no va y ni siquiera un doctor te mira a los ojos, aunque tenga 10 minutos, no es capaz de mirarte. Eso a cualquiera le provoca un malestar. Y puedo salir llorando de la consulta y no tengo por qué sentirme débil, porque ese doctor me hizo sentir mal. A eso voy, ¿no? Somos un Sí. sistema que no nos damos cuenta de qué es lo que vamos provocando en cada uno de nosotras y nosotros. Qué importante lo que dicen las tres, porque efectivamente, claro, este sistema tan, bueno, impuesto, que lo sabemos, con sangre, el sistema neoliberal es muy perverso. Es muy Exactamente. perverso porque es muy competitivo y el que no tiene, no pierde. Y es la desigualdad de oportunidades, lo difícil que es aspirar a un poquito, a tener cierta educación, que es cierto, Andrea, lo que dice y que las mujeres yo creo que es importante que dejemos de sentir culpa y también ese avance en pedir Totalmente, ayuda, ¿no? totalmente. Ahí el feminismo tiene un poder importantísimo en quitarnos culpa, ¿no? Sí, Cuando decidimos dejar de hacer cosas y decidimos dejar de seguir siendo dañadas por este sistema, y cuando levantamos nuestra voz y nos juntamos con otras y vemos que no nos pasa individualmente, nos pasa a muchas. Eso es súper importante. Eso es el gran mérito también del feminismo. No sí hacernos que sentir solas y sacar de lo privado y ponerlo en lo político, ponerlo en lo público. Mi malestar no es privado, mi malestar es político, mi malestar es público. Y eso es clave. sí, qué clave. Y yo quería saber, Diva, los pueblos originarios en tu pueblo en particular, ¿cómo tratan la salud mental? O finalmente, como viven en otro sistema, digamos, me insisto en llamarlo sistema, no es sistema, pero viven en otra realidad que es mucho más amorosa, ¿no? O sea, cuando no los están bombardeando de violencia, el Estado chileno, por supuesto, pero cuando ustedes, si recuerdas algún momento de paz o de fraternidad en los lofts y eso, ustedes, me imagino que debe haber problemas de salud mental, pero al tratar la medicina desde una manera más integral, ¿hay menos, efectivamente, problemas de salud mental? ¿Lo asocian a tres cosas? Cuéntanos un poco cómo viven ese tema, por favor, desde tu punto de vista. Mira, lo que mencionaba antes, yo creo que la salud mental del pueblo mapuche, de todos los pueblos originarios, está bastante dañada. O sea, primero somos invisibles en las políticas públicas, somos invisibles en los colegios, no podemos hablar el idioma, lo vamos perdiendo, no podemos hacer nuestras prácticas de salud y culturales, y hay que pedir permiso cuando algo tú lo hacías de forma natural. Yo creo que eso va... Pero lo más dañado, lo más que me ha tocado observar y que he vivido en forma personal es la discriminación racial. Yo vuelvo a insistir en que es un tema tremendamente dañino y que te afecta, o sea, te discriminan racialmente, también te afecta la violencia contra la mujer, digamos, que se da al interior de los hogares, la violencia institucional, que está, también hay una violencia del chileno, digamos, de la sociedad chilena hacia especialmente ese pueblo mapuche, que es el pueblo que más reclama y que más se hace visible, que más está, porque siempre te están, o sea, tú, si te enojas, se enoja alguien, tú la primera insulto que vas a escuchar es cállate indio de tal por cual. Sí. O sea, siempre el indio es digamos, es un reto. O sea, bueno, yo no soy indio, yo soy mapuche, pero Pero chileno, al tener las machi, obviamente que sí hay medicina para ello, y la mejor medicina obviamente que es el cariño y es la solidaridad, pero también de la solidaridad de tu gente y todo eso, pero también hay medicamentos y hay plantas y la machi te puede atender y te da, digamos, ese conocimiento y te baja la ansiedad y todo eso, pero el entorno yo creo que es difícil, o sea, el sistema, como tú lo mencionabas,
Mariana, o sea, es difícil, aquí hay que cambiar, o sea, si Chile está dañado, no, completamente estamos todos dañados, y esto tiene que terminar, yo creo que la gente ya no da más, No da para más. y esto ya tiene que resolverse de otra forma, con cambios estructurales, ya no pasa por cambio, por maquillaje, por cambiar una coma, por cambiar, no, ahora tiene que haber un cambio. Y tenemos, yo creo que también lo otro es esa baja autoestima, también es esa minorización que se ha hecho, por ejemplo, de la clase, entre comillas, clase política, no sé por qué es una clase, pero bueno, bueno, debe ser por los grandes sueldos que ganan, que asumen, digamos, estar en una clase privilegiada. La clase de la toma de decisiones. Entonces, cuando de repente te dicen que lo que ellos están haciendo, y esa mentira descarada, cuando tú estás abajo sin no tener donde diablos decir algo y te dicen, sí, pero resulta que Chile no quiere eso, y resulta que Chile es la clase alta, es la clase que tiene poder. Yo creo que ahí está el tema que siempre tú estás como y es claro, y es un cambio, como te decía, yo creo que vamos apuntando hacia allá. Se hace lo mejor que se puede, yo creo que, los pueblos originarios trabajan, el estar en la comunidad te hace muy bien, el estar en contacto con la naturaleza, es algo, digamos, sano y que también podíamos, o sea, hacer todos y todas y tener esa posibilidad. Pero ya no, o sea, por ejemplo, en pandemia no podemos estar y también nos afectamos. Pero creo que sí, hay medicina para ello, pero la mejor medicina yo creo que es la que podemos hacer todos y que no tener un ciudadano de todo lo que está sucediendo y tener la voz y tener el poder de decisión. Yo creo que es la mejor medicina que de ahora en adelante vamos a tener que practicar. Cierto, muy cierto, sí. Que tengamos libertad de decisión para todas las cosas. Oigan, le quiero preguntar algo, bueno, le quiero preguntar algo a Diva, pero también, por supuesto, Andrea y Libertad pueden participar de esta respuesta, porque igual nos incumbe a todas. Estaba pensando cómo durante esta pandemia, y las personas que hemos podido estar en encierro, hemos sostenido de alguna manera este estado como de encierro y de incertidumbre, ¿no es cierto? Gracias a la cultura, a las artes, ¿no es cierto?, a ese tipo de cosas. Y se lo pregunto a Diva porque Diva hizo teatro en la dictadura. Y leí por ahí que tú decías que la cultura le hace bien a la salud. Y claro, cuando hablamos de cultura, hablamos de muchas cosas, ¿no es cierto? Es algo mucho más amplio. Pero quiero ir a este punto porque, bueno, como tú hiciste teatro en dictadura, también era un contexto muy difícil. Y ahora también estamos en otro contexto, perdón, también muy difícil, donde muchas cosas por streaming nos han servido para, no sé, sopesar un poco la ansiedad, el aburrimiento, porque también pareciera que las personas no tuviéramos derecho a la entretención, ¿no es cierto? Pareciera que como que cuando tú eres, no sé, pobre, precarizada, no te tienes que preocupar de cosas básicas. Pasó con el retiro del 10%, ¿no es cierto? Como que las personas no se podían comprar una tele, no se podían dar un gusto. ¿Hay cachado? Cuando no sé, la gente dice como ya a fin de mes me doy un gusto, voy a sacar, no sé, a los niños a comer a tal parte. Y es como eso. O no sé, la gente quiere jugar a una pichanga el fin de semana. ¿Cachai? Y es como que cierto sector de la sociedad no tuviera derecho a eso. Entonces yo le quería preguntar a Diva, pero también las chicas pueden aportar con esta pregunta, como cuando tú hablas de la cultura le hace bien a la salud, ¿te refieres como a la salud mental, como a la tranquilidad del alma? No sé, porque todas y todos y todes hemos buscado alguna manera como de aguantar un poco el encierro a través de distintos, no sé, áreas artísticas. Mira, el arte yo creo que es el bálsamo, yo creo, para que te deleita, que te hace bien, y eso se está en todos los pueblos. En el pueblo mapuche
la diferencia. Nosotros cuando hicimos teatro hacia las comunidades. Igual teníamos el miedo de que, porque nosotros trabajamos los cuentos mapuche, que son los EPU, y esos cuentos los dramatizamos, y lo hicimos bilingüe, en castellano y en mapudungún. Entonces, fuimos a las comunidades, igual con el miedo de repente de que se nos acusara de que estábamos ahuincando, y bueno, pero llegamos y la recepción de la gente más adulta de la comunidad, y además era un teatro, digamos, con interactivo, por lo tanto nosotros estamos hablando, si estábamos haciendo el personaje de la liebre, por ejemplo, y la gente del campo, la liebre es dañina, a veces se come las cosas, entonces las liebres le pedían ayuda al público para atacar, para que el zorro no las atacara, entonces a veces la gente se ponía al lado del zorro, por ejemplo, porque decía, las liebres son muy dañinas, en Mapudungún, por supuesto, y nos correteaban, yo me tocaba hacer de liebre, entonces, y ese juego, eso que es tan lúdico, que tú de repente vas a decir, oye, la gente es muy fome, o no te va a entender. Yo creo que de repente se minoriza demasiado, se descalifica a las personas, porque a lo mejor no han tenido la posibilidad de educarse, de acceder a tener un título, pero yo creo que, por ejemplo, el arte puede estar, y un arte, sea el que sea, teatro, sea música, si tú vas a la comunidad o vas a una población a donde tú vayas, va a ser bien recibida y va a dejar a esa gente, pero sana, o sea, por un minuto se va a olvidar de su realidad, lo va a disfrutar y le va a hacer tremendamente bien. Yo creo que la cultura es lo más importante, yo creo que, y además a ti, que tú haces arte, por ejemplo, todo el mundo dice, pucha, va a estudiar teatro, te dice, pobrecito, o sea, claro, porque te vas a pasar pellejería, pero yo creo que el tiempo en que hice teatro fue fantástico, pudimos, además, tú ibas investigando, ibas profundizando, hablando, y ahí, o sea, todo el mundo participaba, las más, y te dan consejos, tú recibes, y te dan consejos sabios además. Entonces, el pensar de que el arte es una élite, yo creo que está mal. Yo creo que el arte tiene que estar en todas partes, tiene que tener, digamos, tiene que darle el lugar apropiado, tan importante, no sé, un actor es tan importante, o una actriz, y no sé, o los teatreros, peutufe, decimos nosotros también, o sea, nosotros no tenemos formación académica, bueno, igual nos preparamos, pero porque los pueblos indígenas tenían su forma, sus expresiones artísticas, claro. Y esto estaba. Entonces eso también es importante, o sea, trabajarlo, o sea, todo lo lúdico, todo eso es importante. Yo creo que es muy importante, como también te sana el espíritu. Yo creo que es uno de los mejores medicamentos para digamos, para la soledad, para la tristeza, y yo creo que sí tiene que llegar más, o sea, sería muy, muy importante. Es vital lo que dices, Diva, que salga el arte de la élite, ¿no? Como el arte, más que el arte, la cultura es todo lo que nos atraviesa, y en ese sentido, que los pueblos originarios estén en nuestro diario vivir, sus conocimientos, su cultura, para nuestros niños, niñas y niñas, yo creo que va a ser fundamental, y de corazón espero que lo plasmemos en la nueva Constitución, por supuesto una mirada feminista, que es lo que hemos hablado hoy día. Chiquillas, nos llegó la hora de despedirnos, se nos pasó volando el tiempo, ha sido un programa precioso, y de verdad ha sido muy sanador. Lo digo personalmente, y las chiquillas en el chat también, estamos súper conmovidas. Ser actriz no es fácil. Nosotros vivimos en un vaivén constante, no solo emocional, de subirnos y bajarnos del personaje y entrar y salir de él, sino que además vivimos en una constante inestabilidad económica. Y eso también es difícil de sobrellevarlo, y de verdad se los agradezco mucho, profundamente. Este programa para mí ha sido muy enriquecedor, me imagino que para todas las chiquillas del equipo que están detrás de cámaras, como decimos acá, también. No sé si quieren decir algo más al despedirse. Libertad, Andrea, Diva, están nos quedan unos 5 minutitos todavía, por si quisieran decir algo, antes de invitar a la gente al programa de la próxima semana. Mira, perdón, antes del cierre, voy a leer un comentario que dice... ¿Sí? Carrito Paz, el arte es conocimiento amplio e infinito. Gracias por su trabajo. Y lo agradezco también profundamente, como a nombre del equipo de La Buena Racha y de mis compañeras que hacen, que se dedican a este trabajo, a este oficio, también porque estamos bajo el alero de un ministerio que ha abandonado completamente a su sector, y las cifras son tan catastróficas, y eso también
incide en la salud de las personas. Las personas que trabajan en arte y cultura también son trabajadores y trabajadoras, entonces es muy importante y yo agradezco ese comentario antes del cierre de las chicas. Gracias. Súper cierto, Nico, súper cierto. Chiquillas, De todas maneras. El abandono también es una violencia. Por ¿viste? supuesto. Sí, por así es. supuesto. Despierten a la ministra, por favor. Ya, yo, Yo quería, sí, quería Sí, decir algo en Viva, por relación, favor. si, por ejemplo, quienes hemos sido muy mirados, o sea, rebajados, todo, son los pueblos originarios. Por ejemplo, todo cuando tú haces tu grande, no sé, pues tu joya, toda tu cosa, esa es artesanía. O sea, Ujú. quien se retrafe, no sé, pues la gente que hace el huitral, el telar, todo eso es mirado por la élite, le puso, o sea, busca palabras para no, que tú no alcances ese talento, porque tienes que ir a la universidad, de la universidad te tiene que dar un Claro. título. Y si no tienes ese título, no puedes tú hacer, aunque tú toda tu vida hayas trabajado. Yo creo que ese es hay que dejar, o sea, el arte para mí es todo, o sea, el arte también está en todos los pueblos, conocimiento, y la forma de trabajar tan maravillosamente que tienen todos los pueblos, o sea, no basta de decirle artesanía, yo opto porque el arte es igual, sea en la academia o sea en la academia de la vida que tienen los pueblos, ese conocimiento que se va traspasando. Y muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes y que les vaya súper. Lindo. Caltumay, Feicay, Eucayal. oye, ¿yo puedo decir una cosa Lo chiquitita? que quiera, pues libertad, imagínense. Sí, pues. Ya, primero agradecerles, bueno, mi mamá y mi papá son actores, para que el otro no se ofenda. ¡Ah, los dos! Los dos, si no, después me quitan la herencia. Mi papá es poeta también. Los millones de la Sí, los actuación. millones. Entonces tengo súper claro lo que significa trabajar en arte. Y de hecho yo hubiese querido estudiar danza, pero las condiciones económicas no eran las adecuadas. Y sabemos que hay que atreverse y uno a lo mejor no me atreví, pues, pero me refiero que gracias a la cultura yo pude entender también muchas cosas de lo que significaba, de lo que yo podía aplicar ahora a mi trabajo, ahora a la salud, ahora a poder entender a más gente, ahora a poder tener más miradas, a abrirnos. O sea, uno tiene mucha suerte por haber tenido acceso a la cultura. Y yo digo suerte porque no, y privilegio, porque independiente de las condiciones económicas, tuve acceso a tener una forma de ver las cosas muy distintas. Entonces, Sí. hay que agradecerles eternamente, o sea, porque de verdad que cambian la forma, entre el arte, la cultura entrega sueños, entrega esperanza, te releva miradas que antes tú no habías visto. Entonces, de verdad que este espacio, y agradecer también y entender que están súper, súper precarizados, ¿cachai? Que ahora ha sido muy difícil, desde la cosa más cercana lo puedo ver, entonces no me es ajeno, así que abrazarlas apretado y también pasar un aviso de que hay una acusación constitucional contra Mañalich por todo lo que hizo en la pandemia y necesitaba decirlo, aunque sea al Por favor. final, para que esté en nuestra mirada quiénes van a votar a favor, quiénes van a votar en contra, porque van a ser los mismos que después van a salir a pedir el voto. Y para cerrar, y ahora sí que prometo no hablar más, recordar que hace poco salió el gráfico que muestra que se mueren y se contagian más en Renca, en San Ramón, en La Pintana, versus los que tienen 4 veces menos contagios y menos muertos, Vitacura, Las Condes, después Ñuñoa, Providencia. Sí. Esto no es ajeno, lo que estamos hablando no es ajeno a todo lo que está pasando en el día a día. Gracias a todo lo que hacemos dentro del feminismo y nuestras redes nos podemos mantener más o menos sanas y seguir haciendo. Pero Sí. de verdad que no perdamos la vista, que no pase piola, porque no va a salir en todos los medios y que se sepa quiénes van a votar a favor, porque de verdad que nos escuchen, porque hay no solamente responsabilidad política, hay responsabilidad política, humana y profesional de las decisiones que se tomaron durante la pandemia y no puede salir inmune. Eso, y agradecerles de verdad y un abrazo grande a todas. Bacán. Gracias, un abrazo para ti y vamos a estar atentas a lo de la acusación y por supuesto que sí, hay que evidenciar y es la manera que tenemos ahora y como decimos, aunque estemos encerradas, no es mascarilla, no bozal. No sale. Seguimos unidas Así tejiendo redes y vamos a seguir en la calle porque esto hay que denunciarlo y hay que hacer justicia de alguna otra manera. Andrea, ¿algo para finalizar? Solamente que esta constitución, que esta nueva constitución tiene que ser feminista, no solamente con perspectiva de géneros, feminista,
porque el feminismo lo que nos ha enseñado es a volver a entretejer los tejidos rotos. Necesitamos reconstruir el tejido social, sobre todo después de pandemia, sobre todo después de lo que estamos viviendo, y creo que el feminismo, la cultura, poder compartir espacios que nos hacen crecer de otra manera, sacarnos la mirada mercantil, productiva solamente, va a permitirnos reconstruir estos tejidos que están rotos, dañados, dolidos, ¿no? Con malestares. Entonces, esa es mi invitación, a que el feminismo lo levantemos más fuerte que nunca, porque él sí sabe reconstruir tejido. En eso se basa. Qué hermosas Qué palabras lindo. para terminar este capítulo, chiquillas, un beso. Ay, gracias a todas, compañeras. Un abrazo también, compañeras, muchas Gracias, gracias. Me encanta de abrazarlas a todas. Me han enseñado y nos han enseñado a todo el equipo y a todas las chicas, chicos y chiques que nos han visto en sus casas. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Fue un programa como lindo, como amorosito, ¿no es cierto, Nico? Como que lo siento en el corazón un poco más feliz que ayer. Así que eso es... Gracias Eso es crecimiento también, y eso también es cultura. El acceso a la salud es un derecho y queremos que esté garantizado. Así que nada, las esperamos, los esperamos y les esperamos para nuestro próximo programa, que es el sábado 3 de octubre, como siempre a las 20 horas, con una nueva serie constituyente. Esta vez vamos a hablar de un temón también, libertad de expresión. Tendremos a dos grandes invitadas, Mónica González, ni más ni menos, y Alanto Esteves. Nuestra panelista Rach de ese día va a ser nuestra queridísima Andrea Gutiérrez, y va a conducir nadie más ni nadie menos que nuestra amada e idolatrada Natalia Valdebenito, para que nos en ese programa. Muchas gracias, Nico, por estar aquí y acompañarme, y gracias, por supuesto, como siempre, al equipo tremendo y enorme de mujeres bacanas que está detrás de este programa. Recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, por Instagram y YouTube, @actriceschile, y por el Facebook del Desconcierto. Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho, cuídense. Vamos a ganar el apruebo el 25 de octubre. Un beso y un abrazo gigante. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Cuídense. Yo era un lugar seguro.
sirven, todas las muertes sirven.